Los videojuegos han evolucionado de una forma increíble a lo largo de los años. Lo que en un principio eran sprites con formas simples, con movilidad reducida y con unos píxeles grandes como puños, ha evolucionado rápidamente a entornos 3D bastante fieles a la vida real. Este es Red Dead Redemption 2, uno de los juegos probablemente más ambiciosos creados hasta el momento. Y bueno, este es el intento de mi ordenador de hacer que este juego corra con todo al máximo y en 4K. A pesar de que tengo un PC de la NASA, ni siquiera puedo correrlo a más de 15 frames. Pero creo que quizá estoy siendo demasiado exigente si tenemos en cuenta que cualquier frame de este videojuego puede ser un fondo de pantalla. Estamos en un punto en el que cuesta creer lo realistas que son los gráficos en los videojuegos. Lo que estáis viendo de fondo es Star Wars Battlefront y tiene ya casi 6 años. Originalmente se veía así, simplemente un juego con muy buenos gráficos, pero hay un chaval que ha hecho un mod para el mismo llamado Messi Hunter que hace que un juego con muy buenos gráficos luzca casi como la vida real. No sé cuál habrá sido vuestra primera reacción, pero la mía al menos fue de pasar el vídeo corriendo a WhatsApp y ver que había un chaval que se creía que era una película. Honestamente yo no soy muy fan de Star Wars y nunca he visto ninguna de las películas, así que decidí echarle un ojo a la tercera porque desde mi ignorancia es una de las que más ha dado de qué hablar. Y entiendo que es bastante antigua, pero realmente no hay punto de comparación en cómo se ve el videojuego y cómo se veía la película. Si nos vamos a ejemplos más recientes, esta película salió el mismo año que salió el videojuego. Obviamente luce mejor porque es la vida real al fin y al cabo, pero cuando salió Star Wars 3 y hicieron a los Stormtroopers con CGI, los videojuegos lucían así y era una experiencia muy diferente de la que te ofrecía la película a nivel visual. Y ya si comparamos el episodio 6 salido en 1983 con un videojuego de ese mismo año, la diferencia simplemente es absurda. Es increíble, pero estamos viviendo en una época en la que la diferencia visual entre el cine y los videojuegos cada vez se va desdibujando más. El CGI de Star Wars 3 me llevó a preguntarme cómo habrá evolucionado la animación 3D, así que me puse a comparar cómo se veían Toy Story 1 versus Toy Story 4. Toy Story 1 se ve increíble y sobre todo si tenemos en cuenta que fue la primera película en su tipo. O sea, estamos hablando del primer largometraje de animación 3D y me parece increíble que pudieran conseguir esto. Renderizar un solo fotograma de esta película costaba 1 hora y cada segundo tiene 24 fotogramas. Si tenemos en cuenta que la película dura 1 hora y 21 minutos, el tiempo que tardaron a renderizarla entre todos los ordenadores suma un total de 116.000 horas. Fue una completa virguería visual para su momento. 24 años después podemos ver que Toy Story 4 se ve bastante mejor animada y con una iluminación mucho mejor en general. Pero veamos qué tal ha sido ese avance en el mundo de los videojuegos. Este es el primer videojuego de Toy Story en 3D de la historia. Como podéis ver, es una recreación de la habitación de Andy vista en la película, casi prehistórica a nivel de animación. Evidentemente es un videojuego de la época y no debería evaluarlo en términos de animación, ya que sus gráficos para ser un videojuego de 1999 son bastante buenos. Pero aún así me he tomado la libertad de hacerlo porque los gráficos de Kingdom Hearts 3 sí están a la altura de una película de animación aun siendo un videojuego. Es increíble ver cómo en el mundo de los videojuegos los gráficos han avanzado de una forma tan exagerada. Estos son 20 años de diferencia, mientras que estos son 24 y vale, serán más años, pero la diferencia no es proporcional. Con esto puede parecer que le estoy quitando mérito a la animación 3D, pero para nada. El problema es que Toy Story 1 ya era un producto casi perfecto visualmente. Y si rozas la perfección, tu margen de mejora se ve limitado. Los videojuegos en 1999 estaban lejísimos de conseguir la perfección y es por eso que su mejoría ha sido tan grande a lo largo de los años. Tanto ha sido así que, al igual que con el ejemplo de Star Wars, el juego nuevo se puede comparar con la película antigua. En temas de animación facial e iluminación, la película sigue viéndose mejor, pero por otro lado en las texturas se ha hecho
hecho un mejor trabajo en el videojuego. Y si no nos fijamos en el detalle, lucen prácticamente idénticos. Todo esto me hace preguntarme si es posible que finalmente estemos aproximándonos al límite gráfico en los videojuegos. Hasta ahora, los gráficos en los videojuegos han ido envejeciendo con el tiempo, pero ¿realmente llegará el día en el que estos gráficos queden obsoletos? Por un lado, el tiempo me dice que sí. Crysis salió en 2007 y fue una absoluta revolución gráfica, pero si lo vemos al día de hoy, sigue viéndose bien, pero no es lo mismo que fue verlo por primera vez cuando salió. Pero por otro lado, algo me dice que no, y es que si nos ponemos a comparar juegos de PlayStation 2 con juegos de PlayStation 3 y luego lo hacemos con PlayStation 4, podemos ver que cada salto gráfico es inferior al anterior. Este es el Fórmula 1 2006 para la PlayStation 2. Si lo veis mejor de lo que recordabais es porque simplemente tiene la resolución aumentada, pero todos los modelados, texturas, etc. son idénticos a los originales. Unos cuantos meses después salió Fórmula 1 Championship para PlayStation 3 y como podéis ver hubo un salto gráfico abismal. No tiene nada que ver con el anterior. Sin embargo, el Fórmula 1 de 2014 para PlayStation 4 luce bastante parecido al de PlayStation 3. Y eso que entre ellos hay una diferencia de 8 años. Y si comparamos la versión de 2014 con la de 2019, todavía se nota menos cambio. No digo esto por criticar a los videojuegos de Fórmula 1, ya que es una saga que desconozco completamente. Lo digo porque, llegados a este punto, comprendo que es difícil seguir mejorando los gráficos. Aunque bueno, estos arbolitos se ven un poquito mierda. Battlefield 3 fue en su día una auténtica revolución gráfica. Su iluminación, sus sombras, sus texturas, sus reflejos eran increíbles para la época. Y creo que no me equivoco al decir que los rostros nunca se habían visto tan detallados en un shooter en primera persona. No sé qué pensaréis vosotros, pero en mi opinión, este juego ha envejecido como Dios. En su día aluciné con esta misión, con el caza y tal y cual, y a día de hoy lo sigo haciendo. Esto es un juego de hace 9 años y si saliese un juego así a día de hoy, ninguno de nosotros se extrañaría lo más mínimo. Es más, ojalá Modern Warfare 2 Remastered se hubiese visto así. De haber sido ese el caso, nunca me hubiera quejado. Battlefield 5, por otro lado, también se ve increíble. Es un salto gráfico más, pero al fin y al cabo, si no fuese por la tecnología Ray Tracing, la diferencia no sería tan grande. Battlefield 5 tiene cambios en el clima que no tenía Battlefield 3. Cambios que pueden hacer que un mapa pase de verse así, para posteriormente verse así y finalmente verse así. La lluvia y el viento de este juego son espectaculares. Y esto es algo a lo que Battlefield 3 simplemente no podía aspirar. Pero de nuevo, en 2013, Battlefield 4 ya conseguía algo bastante cercano a lo que tenemos a día de hoy. Y esto afectaba incluso al oleaje, mientras podíamos ver cómo el viento se iba llevando la lluvia, para luego comprobar que cuando vuelves a tu lancha, el clima tiene una implicación incluso en el gameplay, ya que como podéis ver, el oleaje dificultaba bastante la conducción. Quizá lo de ahora se vea increíble, pero es que lo de antes también se sigue viendo increíble a día de hoy. Con esto no quiero negarle sus grandes virtudes a Battlefield 5, pero es que mejorar desde la perfección es complicado. Al igual que es difícil hacer que a grandes rasgos Toy Story 1 se vea muchísimo mejor que como se veía antaño. Siempre se pueden mejorar detalles como por ejemplo el pelaje de un animal, pero al final las dos películas no van a dejar de verse parecidas. Y creo que esto es lo que empieza a pasarle a los videojuegos. Estos son shooters que salieron en 2007. Para la época eran geniales, pero a día de hoy se ven como juegos antiguos. La iluminación en general es bastante mala y las texturas dejan mucho que desear. Obviamente hablo en estándares actuales, ya que para su momento eran una revolución. Y es que sus antecesores eran juegos de PlayStation 2. Al ser comparados con la generación anterior, estos juegos ofrecían algo que la PlayStation 2 simplemente no podía ofrecer. Pero por encima de todos ellos estaba Crysis, un juego que a nivel gráfico no solo dejaba en mal lugar a la PlayStation 2, sino además a los juegos de su mismo año y posteriores. Pero no solo se veía muchísimo mejor que el resto de juegos, sino que además su motor de físicas y de destrucción era increíble. En este vídeo podemos ver a cámara lenta y con una cámara libre, valga la redundancia, la destrucción de Crysis. Y yo simplemente tengo que quedarme boquiabierto ante esto, porque hasta donde yo sé, ni Half-Life 2 ni ningún juego de la saga Battlefield había conseguido hasta ese momento un nivel de destrucción
tan perfecto. Es que es increíble ver cómo los trozos de la casa salen volando y hay una palmera cerca, así que chocan con ella e interactúan y se parte. Es simplemente maravilloso. Eso no era algo que ningún videojuego hubiese conseguido hasta ese momento, que yo sepa, y que ni de cerca es un estándar a día de hoy. Los robots alienígenas podían utilizar el entorno a su favor y lanzarte vehículos, y esos mismos vehículos podían destruir el entorno. Todos hemos visto los típicos vídeos de Crysis rompiendo palmeras, pero no sé si todos sabéis que las palmeras no eran un script que se pudiera romper simplemente disparándoles, sino que reaccionaban de forma orgánica a tus disparos. Y es que podías partirlos en varios trozos, esos trozos podían caer y hacer que la palmera que estáis viendo, por ejemplo, haga palanca y se vaya para el otro lado, y hasta si te daba la gana podías coger uno de esos trozos y utilizarlos como arma. Todos estos detalles y muchísimos más que me darían para otro vídeo eran cosas que podía hacer Crysis viéndose mucho mejor que su competencia. Y es por esto que a día de hoy se tiene a Crysis como un hito, como una leyenda, como algo imposible para su momento. Todo esto me hace plantearme la siguiente pregunta y ¿es posible que algo como Crysis pase a día de hoy? Red Dead Redemption 2 es un juego increíble, y es que no contento con tener unos gráficos prácticamente reales, tiene tantísimos detalles que no me darían para un vídeo, ni para 5, me darían para muchísimos más. Por enumerar algunos de los más increíbles, todos los NPCs de este juego tienen su propia vida. No son peatones puestos para que tú simplemente los veas y los mates. Son personas que viven su propio día a día, con sus horas de trabajo, sus descansos, su noche en el bar. Y según el momento en el día en el que hables con ellos, porque sí, puedes hablar con todos los NPCs, te contestarán de una forma u otra y podrás caerles mejor o peor. Tu aspecto físico también es importante, y es que si por ejemplo vas lleno de barro, la gente te mirará con otros ojos. Tu pelo y tu barba crecen a lo largo del tiempo, y si estás demasiado descuidado también afectará a la relación con los NPCs. Hay muchas variantes en las conversaciones que puedes tener, y en total Red Dead Redemption 2 tiene 500.000 de líneas de diálogo posible. En la gran mayoría de sandbox, cuando tú apareces, el mapa está como está, y no hay muchas variaciones en él a no ser que tú interactúes. Pero al igual que en la vida real, en Red Dead Redemption no todo gira a tu alrededor, la gente construye y tiene sus propias vidas. Y si estás atento puedes darte cuenta de cómo en lugares en los que antes había un bosque, con el paso del tiempo la gente construye vías del tren. Y estas no se construyen del día a la mañana, si estás en el momento adecuado puedes incluso pasarte a saludar o a incordiar, o las dos cosas como es en este caso, a los constructores de las vías del tren. Que por cierto este momento me hace bastante gracia porque al final de haber saludado a absolutamente todo el mundo de aquí, se te quedan todos mirando como en plan, pero ¿y este tío qué coño hace? Es como pasaría en la vida real. Red Dead Redemption se permite tener todos estos detalles y muchísimos, pero creedme, muchísimos más con este nivel gráfico. Es absurdo, es absolutamente increíble. Y no es un juego reciente, es un juego que salió hace ya 2 años. Se ve tan absurdamente bien que ni siquiera una 280 Ti puede moverlo a 60 frames con 4K y al máximo. Yo me pensaba que con mi 1080 podría mover esto. Hay gente opinando que está mal optimizado y bueno, yo realmente no entiendo de este tipo de cosas. Pero honestamente a mí me parece normal, es decir, nunca hemos tenido un nivel de detalle gráfico, y no solo gráfico, sino en todo sentido, en toda la historia que lleva el videojuego. Nunca hemos tenido algo tan ambicioso. Estos lugares son prácticamente fotorrealistas, o sea, esto hace unos cuantos años me lo podrían haber colado como grabación real. En 2014 no me hubiera creído que un videojuego pudiese llegar tan lejos. Y ahora, partiendo de esta base, ¿cuál va a ser el siguiente gran salto? Recientemente Microsoft ha creado un simulador de vuelo en el que puedes volar literalmente por el mundo. Estas son las calles de Barcelona y bueno, esto es un nivel de detalle y una escala en general completamente increíble. No sé vosotros, pero yo nunca he visto una distancia de dibujado tan absurdamente grande. Es, bueno, la que verías si estuvieses en un avión, ¿no? Y por eso esto es un simulador de vuelo. Después de esto, ¿qué hay? ¿Qué más se puede intentar abarcar?
estamos en un punto en el que los gráficos ya es muy complicado que sigan avanzando. Ya hace tiempo que no se habla tanto de texturas y resolución y frames y se empieza a hablar más de ray tracing o DLSS, que al final no dejan de ser inteligencias artificiales haciendo el trabajo creativo de rebotar las luces para que quede todo correctamente o hacerte creer que tienes una resolución superior a la que tienes realmente. Esto es por lo que está apostando tanto Nvidia como las consolas de la nueva generación y bueno, el resultado es increíble, pero al final ya no dejan de ser truquitos que se tienen que utilizar porque estamos ya en un punto en el que avanzar sin utilizar este tipo de técnicas es imposible, o al menos eso es lo que parece hasta el momento. Cada generación de consolas avanza menos que la anterior, y en mi humilde opinión no creo que sea porque no se esfuercen lo suficiente, sino porque es que ya, ¿cómo superas esto que estás viendo? Esto que estás viendo, este plano con el avión, ¿cómo haces algo con una escala mayor y mejor resolución y mejores gráficos y mejor distancia de dibujado y mejores sombras y mejor todo? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Estamos en el límite, o sea, espero equivocarme con todas mis fuerzas y probablemente lo haga, probablemente luego salga en la Xbox Series X y la Play 5 y me calle en la boca, pero creo que estamos en el mismo punto que las películas de animación 3D. Hacer un gran salto cuando ya hemos alcanzado la perfección es imposible.